Como lo tiene calculado el operador. Sí, sí, ya es cuando termina la primera vuelta del el primer acorde, no sé qué. Tremendo, Kevin. Bueno, llegaron primeras repercusiones de esta consulta, este saber popular de si cambia o no el mate. Y dice Nancy, que justo pidió número 2 en tu lista de los fabulosos Cadillacs, que es lo que escuchamos recién, que lo leo literal. Mi mami dice que el mejor es el de calabaza y toma mate todo el día, así que la considero una eminencia. La debe tener a la madre al lado, tal vez, para... Y dice José que cambia, por supuesto, el mate. Más vale, aunque toma, nos manda una foto que toma en un mate de la Odisea de los Giles. Todo un mensaje. Bueno, Pablo, ¿vos sos matero? Sí. ¿Y todo cambia? el tiempo. Mira, yo te digo, dicen que efectivamente el mejor es el de calabaza. Yo tengo uno de plástico, soy malo haciendo mates, pero soy el fan número 1 de mis mates. Así que el de plástico... para mí es el que va. Ahora no le compartiría a nadie el mío porque puede que no, pero puede que no le banco que a uno le salga como realmente le gusta. Me sale como me y gusta. Si vos preparás el mate, ¿quién lo va a tomar? Vos. Te tiene que gustar. Perfecto. Y no es como le gusta, y no es como le gusta a la mayoría. Yo creo que me sale muy bueno el mate y obviamente me tiene que gustar a mí. Así que... Primer requisito. Dice, por supuesto. Primer requisito cumplido. Lo que no sé si va a ser una charla tan agradable, no por Pablo, justamente, que por eso lo tenemos siempre acá para disfrutar de todos sus contenidos, es los temas que vamos a tratar en esta mañana de descanso, de feriado para un montón de personas. Pero bueno, es hora de contar qué es lo que sucede y para eso estás acá. Exactamente. Y hablando de descanso, Diego, bueno, la semana pasada le dimos descanso a Tucumán. Esta semana vamos a volver. Otra vez. Vamos a cerrar algo que comenzamos a contar, que fue el inicio del juicio por el asesinato de Facundo Ferreira, un nene de 12 años asesinado en 2018. Durante la jornada del martes, esta semana, la familia esperó junto a organizaciones de derechos humanos en la puerta de los tribunales la sentencia que se hizo esperar bastante. Estaba pautada que la sentencia se dicte a las 9 de la mañana, pero bueno, siempre en estos casos los tiempos de la justicia se hacen desear. Hubo que esperar hasta bien entrada la tarde para poder saber la resolución. Lo que pasaba adentro, mientras afuera se hacía vigilia, lo que pasaba adentro era que los acusados estaban dando sus últimas palabras, estaban expresando sus últimas palabras, los acusados Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres. En esas palabras dijeron que actuaron según el protocolo, que eran inocentes, que intentaron evitar un mal mayor y en particular Montes de Oca aprovechó la ocasión para manifestar que era adicto a la cocaína y dijo que tenían todo el apoyo de la policía tucumana. No olvidemos que ambos policías llegaron al juicio, atravesaron todo el proceso y llegaron al juicio siendo parte de la fuerza. Sí, me acuerdo que habías hecho mención. No fueron apartados, no fueron pasados a disponibilidad, así que un poco de razón tiene en eso de que cuentan con el apoyo de la policía de Tucumán. El tribunal los condenó a cadena perpetua porque consideró que nunca hubo peligro para la vida de ellos, que no hubo tiroteo y los consideró coautores de homicidio agravado por el uso excesivo de la autoridad y además de la prisión perpetua les dictaron prisión preventiva desde ese mismo momento sobre ambos por el término de 6 meses hasta tanto quede firme la sentencia. A diferencia de muchos casos también, y esto es algo para destacar, que generalmente se suele beneficiar a los condenados hasta que quede firme la sentencia. En este caso, fueron directamente a un penal hasta que quede firme la sentencia, o al menos por los próximos 6 meses. En el proceso judicial se pudo saber también que el ministro de Seguridad, Claudio Maley, le ofreció a la familia de Facundo, el ministro de Seguridad de Tucumán, le ofreció a la familia de Facundo una panadería para que retiraran la denuncia. Esto en estos 3 años de investigación, justamente. ¿Ofrecieron una panadería para retirar la denuncia? Un fondo de comercio, exactamente. Esto es relevante también porque Maley sigue siendo funcionario de seguridad en Tucumán. Fue hasta hace un par de semanas, o mejor dicho, sigue siendo funcionario del gobernador en uso de licencia, Juan Mansur, que en ese momento, y esto también es importante destacarlo, fue aliado, sobre todo en la cuestión de seguridad, del presidente Mauricio Macri. De hecho, esto ocurre en el 2018, cuando empieza a recrudecer esto que se llama doctrina Chocobar, el uso en situaciones que no... Sí, desde el propio Estado se legitimaba el uso excesivo de fuerzas, por así decirlo. Un uso que existió siempre, pero que en ese periodo podemos diferenciar que se hizo orgullosamente como una política de Estado. Es algo que por lo general los gobiernos tratan de ocultar o mantener velado, o no asumirlo con tanto orgullo. Sí, después que lo realicen es otro tema. De hecho, el gobierno actualmente oficialista a nivel nacional muchas veces
hace alarde de todo lo contrario, pero después en los papeles, digamos, en la calle ocurre todo lo contrario. Claro, exactamente. Y además de esto, bueno, también recordemos que en esa cuestión de asumir la posición oficial justamente del gobierno nacional en ese momento, de la guerra contra el narcotráfico, contra el delito justamente, en este caso en particular quedó evidenciado que tanto el gobierno de Tucumán como el ministerio a cargo de Patricia Bullrich usaron este caso para ensuciar a Facundo. Y lo hicieron porque hubo un tercer policía involucrado en la cuestión que armó parte de la escena del encubrimiento y le colocó un arma en la mano a Facundo luego de que haya recibido un disparo. Ese policía se llama Diego Darío Lascano, era superior, o al menos es superior en ese momento de los policías que fueron condenados, sigue siendo parte de la fuerza y el tribunal en el mismo fallo decidió no investigarlo por encubrimiento o al menos no darle continuidad a esa investigación. También se aceptó la demanda civil, por lo que entre los policías y el Estado provincial tienen que abonarle a la familia de Facundo un monto de 4,5 millones de pesos por daños emergentes y morales. Y apenas se conoció la sentencia, y esta es otra cuestión que ocurrió luego, que pasó afuera de los tribunales. Apenas se conoció la sentencia, familiares de los acusados insultaron a los jueces, a la familia de Facundo y al abogado querellante. Mientras salían de la sala también increparon a la prensa, como bueno, es el caso de la periodista de Tucumán, Mariana Romero, quien cubrió el caso y que a la salida también fue amenazada. Afuera, el entorno de los condenados también atacó al chofer del equipo de Telefe Tucumán, les robaron herramientas de trabajo y bueno, golpearon el auto en el que se movilizaban. Cuando la familia del niño asesinado se retiraba del lugar, fueron también insultados y amenazados por allegados de los policías condenados. Una de las tías de Facundo denunció también que Bautista Montes de Oca, hermano de Nicolás, la amenazó con pegarle literalmente un tiro en la frente. Y bueno, desde la familia de Facundo no descartan pedir protección, dado que desde que mataron a Facundo y hasta ahora incluso fueron hostigados y perseguidos por varios agentes de la policía. En cuanto a la cuestión judicial, y para concluir al menos en esta parte, el 21 de octubre se van a conocer los fundamentos de la sentencia perpetua. Y por otra parte, bueno, vamos a ir y vamos a darle continuidad a algo que comenzamos a comentar la semana pasada también. Continúa el asedio policial a las comunidades mapuche en Río Negro. Recordemos que desde hace 14 días estas comunidades integrantes de la LOFKEN Kentreu se mantienen sitiadas por la policía de Río Negro, están incomunicadas y sin posibilidad de acceso a alimentos y abrigo. Luego de iniciar un proceso de recuperación territorial en la zona de Cuesta del Ternero, que es un terreno fiscal, que el gobierno de Río Negro y un particular, Rolando Rocco, reclaman como privado. La semana pasada habíamos descrito diferentes agresiones que las fuerzas policiales descargaron contra estas comunidades y contra organizaciones que se acercaron a la periferia para manifestar su apoyo. Representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se reunieron este lunes con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para manifestarle su profunda preocupación por la situación represiva en la zona. Fueron acompañados por Orlando Corriqueo, que es coordinador del Parlamento Mapuche, Neuen Loncomán, integrante del Consejo de Comunidades Indígenas, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional de Bariloche. En un comunicado, la comitiva difundió que expresaron que el ministro de Seguridad descartó la posibilidad de enviar fuerzas nacionales a la zona, además de la voluntad de realizar las gestiones necesarias para que esto que se considera un conflicto, o al menos que lo que el ministerio considera un conflicto, se resuelva de forma pacífica. Se produjo también una caravana de vecinos y vecinas que partieron desde la comarca andina hacia el acampe humanitario en apoyo a las comunidades. Las iglesias de Río Negro manifestaron un comunicado en el cual expresan la necesidad de una resolución pacífica y expresaron que el despliegue represivo del gobierno de Arabella Carreras conspira contra estos objetivos. Miembros de la comitiva que tuvieron posibilidad de acceder a la recuperación territorial manifestaron que la situación humanitaria es grave porque al estar sitiados no hay garantías de supervivencia ni de diálogo pacífico. Así que de acá a la próxima columna, la próxima semana seguramente haya novedades, así que desde este espacio vamos a seguir informando sobre el tema. Y para concluir, en la última parte, Diego, te quiero comentar un caso particular que involucra una muerte provocada por la policía, pero por el uso letal de un patrullero. El juzgado de garantías número 1 de San Nicolás confirmó la elevación a juicio contra el policía Pablo Moresco por uso letal del patrullero.
En la madrugada del 1 de junio de 2020, con las balizas y sirenas apagadas del móvil, Moresco cruzó sorpresivamente de carril a contramano y se interpuso en la marcha de la motocicleta en la que circulaban Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, que no frenaron antes en un control. Se había dispuesto un operativo cerrojo para cortarles el paso. Como no sobrevivieron, pero tampoco tenían antecedentes para esquivar un retén policial, podemos suponer que el motivo por el cual no frenaron es porque tenían miedo de que les quiten el vehículo, ya que esto fue en plena cuarentena obligatoria y Ulises en particular usaba la moto como delivery. Producto del choque, los dos jóvenes murieron. De acuerdo a la elevación a juicio, el oficial de la policía bonaerense actuó previendo y sin importarle el daño que podía causar. La defensa del oficial había solicitado primero el sobreseimiento y luego, de manera subsidiaria, la calificación de un delito de homicidio culposo, algo que le pueda reducir una posible condena. Tanto para el fiscal como para el juez de la causa, Moresco actuó previendo y sin importarle el daño que su accionar podría haberle causado, violando el principio de racionalidad que debe primar en su accionar. Que esto es algo que en particular en juicios que se realizan por accidentes viales que no involucran a responsables del Estado, no es algo que se suele tener en cuenta. Ahora, esto en particular es considerado un agravante justamente porque se lo considera que cuenta con ese conocimiento de que puede provocar un daño mayor. Claro. En este sentido, la elevación a juicio destaca la pericia accidentológica realizada por Gendarmería, que determinó que la causa de la colisión fue la interposición del patrullero en el camino de la moto. Las conclusiones de este informe también fueron ratificadas por la Comisión Provincial Perro Memoria, que es parte también de la investigación. Así que en los próximos capítulos de esta historia están por escribirse con la elevación a juicio a medida que avance el proceso contra el policía acusado. Muy bien, completísimo todo el panorama. Ojo que siempre hablamos de Tucumán, pero me parece que Río Negro también viene seguido al Noti. Río Negro viene sumando capítulos y viene sumando participaciones, en particular por esta situación que se está provocando en Cuesta del Ternero, que es algo que es denunciado como una violación, en principio, a algunos de los derechos humanos fundamentales de las personas que se están manteniendo en la ocupación territorial de Cuesta del Ternero. Pero más que nada en Río Negro, también en la zona de la Patagonia también, porque hay una presencia importante de actividad, megaminera, y hay una resistencia muy importante también de la población para evitar este tipo de avances por los inconvenientes de salud, humanitarios y ambientales que pueden generarse por el mismo. Bien. Mejor imposible el panorama, el escenario más federal también no se consigue, Pablo, como todos los viernes acá en el Noti, así que obviamente te invito a quedarte. No necesariamente te quedes acá dentro del estudio, porque a veces te tenés que quedar 20 minutos quieto y por ahí la cremona tienta del otro lado, por ahí te haces una segunda ronda de café o te terminás el té que te habías preparado hace un ratito. Encima te prometieron jengibre también, todo. Así que si querés podés tomar uso y abuso de los espacios para que no te quedes acá dentro del Noti, porque ahora yo me voy a quedar muy atento, sí, porque ya tenemos del otro lado a Florencia Guma, si no me equivoco. Tenemos la nota para charlar del Instituto Sanar y de la ley de etiquetado frontal, o mejor dicho, la no ley de etiquetado frontal. Así que para eso y todo lo que sucedió en estos últimos días, cómo está en agenda, cuáles son los intereses contrapuestos, por qué no hubo quórum y demás, la tenemos a Florencia del otro lado, así que le damos la bienvenida al Noti. Buen viernes, Florencia, ¿me escuchás bien? Mi nombre es Diego González. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día también para vos, gracias por compartir la información y tu tiempo también en este día que para muchas personas es de descanso. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este proyecto de ley de etiquetado frontal. Para quienes no lo sepan, más allá de que se puso en agenda y en los últimos días, es inevitable por lo menos estar al tanto y al corriente de en qué consiste. Bueno, este proyecto de ley se llama Promoción de la Alimentación Saludable. No solo va a tener esta pata del etiquetado frontal, que nos viene a dar información y a saber lo que estamos comiendo, sino también regula los entornos escolares y la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. Con lo cual, la consideramos una ley integral y hasta escuela, ¿no? Porque esta ley no es la misma que en otros países, como sí tienen el etiquetado frontal, pero no tienen estas dos patas tan bien importantes. Bien, sí, justamente está bien hacer la aclaración de que de alguna manera hace docencia, porque va a modificar hábitos, costumbres y además el acercamiento de productos que no son saludables en entornos justamente de crianza, como puede ser el kiosquito de la escuela o la góndola misma del supermercado al alcance y el aviso ante la compra y el aprendizaje de las familias.
Claro, lo que hace es advertir sobre el exceso en nutrientes críticos que son perjudiciales para la salud. Entonces, lo que va a hacer es poner unos octógonos negros con letras blancas que va a decir exceso en azúcar, exceso en grasas, exceso en grasas saturadas, en sal y en calorías. Y a su vez va a tener 2 leyendas precautorias que nos van a advertir sobre el contenido de cafeína y de edulcorantes que son o sea, que se recomienda evitar en niños. Con lo cual, si un producto adquiere, aunque sea un sello de advertencia, no ingresaría a los kioscos de los colegios y además se le sacaría todo lo que es esa publicidad que tiene, todo el marketing que utiliza la industria para hacer como de gancho para los chicos, que le pone algún dibujito animado, que le pone algún juguetito, que le pone, no sé, algún futbolista para que compren determinados productos. Entonces todo eso estaría bastante limpio para que no querer enganchar a los chicos con esos llamados marketineros que tienen los productos. Muy bien, clarísimo todo. Bueno, contanos ahora un poquito el acontecer de los últimos días, justamente, que se iba a tratar, no hubo quórum, esa foto de la oposición detrás de una cortina mirando para no debatir el proyecto. Pero al mismo tiempo también, si no me equivoco, y en esto corregime cualquier cosa, es lo que ya se implementó en Chile, por ejemplo. Sí, a ver, lo que estuvo pasando esta ley, la verdad es que este proyecto viene desde el 2020, desde noviembre del 2020 se dilató muchísimo, el lobby de la industria es muy fuerte, en las distintas instancias que fue avanzando el proyecto, tuvo, digamos, muchas como tácticas de interferencia, ¿sí? Lo que pasó ahora que no hubo quórum, la verdad es que nos llamó como asociación civil también la atención del accionar de ciertas personalidades, digamos, de diputados y diputadas que estaban a favor del proyecto, pero cuando tuvieron que dar el quórum no lo hicieron, digamos, en cuanto a lo personal. Pero no nos llama la atención que sea una estrategia más del lobby de la industria que no haya sucedido que se dé la votación, ¿sí? Sí. Estas tácticas también nosotros estamos como anticipados porque lo vemos que sucedió en otros países, como sucedió en Chile, en México, en Colombia. Tenemos como de referencia otros países que ya avanzaron y que ya lograron la ley, pero tenemos como esa evidencia de que la industria está detrás de esto y siempre hace esto para que finalmente no se dé la ley. O sea, no es casualidad lo que está sucediendo. Bien, y en este sentido, bueno, no se dio el quórum. ¿Cómo es los pasos a seguir? ¿Cuál es el escenario de acá al corto y a mediano plazo? Al corto plazo es que tienen que volver a poner fecha, que tienen que arreglar lo que tengan que arreglar políticamente, porque también hay un tironeo político en el medio, ¿no? Obviamente, estamos esperando en el medio de las votaciones, entonces lo que nosotros pedimos es que es un proyecto de ley que se viene avanzando hace un montón, se viene trabajando con muchísimo esfuerzo y que es indispensable que no dé un paso atrás. Entonces, que ahora hay que priorizar que nos vuelvan a dar una fecha para que se vuelva, o sea, le vuelvan a dar prioridad a la salud, porque no es, digamos, más allá de lo que desde las organizaciones civiles lo trabajamos, esto es para y por todos los argentinos. Entonces necesitamos que empiece a haber políticas alimentarias que nos protejan la salud, que actualmente no hay. Entonces, la ley no va a resolver todos los temas que tenemos, pero sí es un primer paso, porque muchas veces se agarran de esto, ¿no? Como que hay hambre, sí hay un montón de cosas, pero el mayor impacto que tuvo de la pandemia, lamentablemente, fue en aquellas personas que tenían enfermedades crónicas no transmisibles, y esto es importante también decirlo. Esta ley viene a educar y viene a priorizar la salud. Entonces, primero tenemos que, desde el Estado, darnos la información que necesitamos y que nos merecemos tener desde la industria alimentaria. Después la industria lo que hace es reformular sus productos para sacarse sellos y eso está buenísimo, ¿no? El Estado no le va a exigir eso, simplemente que nos den información. Bien, más claro imposible en ese sentido, ¿no? Me vale, ¿viste? Sí, clarísimo, no hay dudas. Por eso también, de alguna manera, cuesta hasta conceptualmente comprender y asimilar que lo que están discutiendo es avisar que los productos tienen que ser sanos. Incluso con un etiquetado, productos que sean más sanos van a tener mejor visibilidad. Pero evidentemente hay una industria detrás que es malvada, como mínimo. Sí. Es avisarnos lo que estamos comiendo. O sea, no sabemos en una gaseosa la cantidad, el azúcar que estamos consumiendo. O porque dice light o porque tiene un paquete verde, creemos
porque la industria vino trabajando hace años. Y la verdad es que, no sé, unas galletitas light versus una común pueden tener exceso de grasas y exceso de sodio también. Y lo tenemos que saber. Porque los claims, o eso que se le pone a modo de estrategias del marketing, destacando que le agregaron fibra, destacando que le agregaron X nutriente, nos esconden los que en realidad nos hacen mal. Entonces es indispensable primero saber lo que comemos y con información decidir si lo queremos comer o no. ¿Sí? Eso es como un primer paso. Bien, y a mediano plazo entonces, ¿cuál sería el escenario que podríamos ver nosotros como sociedad? A ver si se trata, digamos, hay que poner fecha, justamente lo mencionaste recién. Bueno, y si no, y si sí. Y si no se pone fecha, lo que va a hacer es como el juego de la oca, vamos para atrás, digamos. Lo que perdería en este sentido es esto estuvo aprobado por dictamen de comisiones por mayoría, entonces ahí eso se perdería. No perdería la media sanción, pero sí en el mediano plazo perdería esa instancia. Y en el largo plazo el Estado parlamentario, obviamente, ¿no? Porque son tiempos que digamos, burocráticamente adquieren los proyectos de ley. Entonces, en el mediano plazo, en diciembre, perderíamos el dictamen de comisiones. Y eso, como va a haber un cambio de gobierno, sería terrible, ¿sí? Porque el trabajo que se vino haciendo con los diputados y diputadas que están en el recinto actualmente, de cualquier frente, ¿no? Esta ley no es partidaria, se hizo de un consenso de todos los partidos en el Senado. Entonces, eso también es importante aclararlo, digamos, hay muchos diputados y diputadas involucradas de todos los partidos que es indispensable que puedan sacar este proyecto y que finalmente sea ley. Sí, como dice el ámbito judicial, volvería a foja cero de alguna manera, teniendo en cuenta, justamente haces mención, que a fin de año, en un mes, hay legislativas, y lo cual determina de alguna manera que por el escenario que se vio en las últimas primarias, justamente quienes se opusieron o no dieron quórum serían quienes tendrían mayores escaños. Sí. Así que bueno, antes de concluir, Florencia, también te consulto a ver si tuvieron algún tipo de respuestas desde algunos sectores, ya sea desde lo público o desde el privado, en la iniciativa, en el proceder, en estos últimos días, horas. Mira, se está hablando de que están viendo de poner una próxima fecha, pero sin quórum no hay fecha posible. Entonces, lamentablemente lo que sucedió inmediatamente después del no quórum fue todos estos dichos de la oposición, de parte de la oposición, ¿no? Que la ley no era importante, de que tenían que negociar, de que un montón de cosas partidarias en el cual la ley quedó en el medio. Y esa es la verdad de la milanesa. Sí. Entonces, esto es como a ver quién se la queda, ¿no? Y no es eso. O sea, yo llamo a la conciencia de nuestros dirigentes, de quienes fueron elegidos para que nos representen. Por eso es tan importante la votación que uno ejerce, porque, digamos, de ellos hoy esta ley tiene la mejor evidencia científica, están todas las academias nacionales e internacionales a favor para que este proyecto salga. No sé qué otra más evidencia. Las asociaciones civiles, la comunidad, el pueblo se está movilizando. Necesitamos que ellos se pongan de acuerdo para el quórum y que lo que tengan que hablar con respecto a la ley lo hablen en el recinto, para que todos podamos ser parte. Porque lo que está sucediendo ahora, puerta cerrada, no lo sabemos qué se están negociando. Entonces necesitamos que lo que se tenga que hablar con respecto a la ley sea dentro del recinto, con un quórum dado. Entonces, tantos los referentes de todos los partidos que tengan que decir, digamos, que lo hagan en frente a la comunidad, para que nosotros realmente sepamos quién apoya la ley, como sucede con todas las leyes, que uno sabe quién vota a favor y quién vota en contra. Bien, clarísimo, Florencia. Obviamente abrimos el micrófono para cuando haya alguna otra novedad. Espero que la próxima vez por ahí que hablemos acá en el Noti contigo sea porque se está tratando el proyecto, porque se aprobó o por lo menos porque dio un paso hacia adelante esta ley integral que incluye el etiquetado frontal, como bien describiste al inicio de la charla. Florencia Guma del Instituto Sanar, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información que compartiste. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero volver a encontrarnos y que sea ley.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias entonces. En este bloque tuvimos inicialmente a Pablo Velázquez acá dentro del estudio para que nos cuente un poco qué está pasando en Tucumán y en Río Negro, porque siempre las noticias que tienen que ver con la justicia o la injusticia social es federal. Y también recién tuvimos la palabra de Florencia Guma del Instituto Sanar sobre esta ley integral de alimentación que incluye el etiquetado frontal, que no tuvo quórum y no se pudo tratar para que se apruebe, así que no es ley, justamente como hacemos mención. Nosotros ahora vamos a disfrutar de un flash informativo, vamos a escuchar una canción y vamos a ingresar en la segunda hora de este Noti de este viernes, de 8 de octubre del 2021. Irán sin causa. El Tribunal Oral Federal número 8 falló de forma unánime y Cristina Fernández y Héctor Timerman, ya fallecido, fueron sobreseídos de la causa por el atentado a la AMIA. El juzgado determinó que no hubo delito en la investigación. Doble familiar. La directora de ANSES, Fernanda Raberta, anunció que desde este mes el beneficio de asignaciones familiares se duplicará. La medida abarca a 2 millones de personas. Operativo Menores. El gobierno nacional autorizó la aplicación de dosis contra el coronavirus a menores de entre 3 y 11 años. En la provincia de Buenos Aires ya se dieron más de 350.000 turnos. Otra vez Bolsonaro. El presidente brasilero vetó una ley para distribuir toallas femeninas a mujeres con escasos o sin recursos económicos. Desde el Ministerio de Economía argumentaron que no hay presupuesto. Camino a Qatar. El seleccionado argentino masculino de fútbol igualó sin goles ante Paraguay y sigue en el segundo puesto de la clasificación. El puntero, Brasil, venció 3-1 a Venezuela, Uruguay y Colombia empataron 0-0, Ecuador goleó 3-0 a Bolivia y Perú superó 2-0 a Chile.